Cocina Mexicana. Yo soy el chef Ricardo Muñoz Zurita y les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que el correo electrónico donde nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, temas y sugerencias es códigococinamexicana@gmail.com, y también contamos con un micrositio de Código Cocina Mexicana donde encontrarán recomendaciones bibliográficas, fotos y más, todo relacionado con nuestros invitados y los temas ya tratados en los programas anteriores. Hoy cuento conmigo con la producción con el señor Antonio Cano y en la coordinación de invitados Gabriel Gutiérrez. Nuestro invitado de hoy, tenemos un invitado muy especial, que es el maestro José Luis Curiel, muy admirado por mucha gente, incluyéndome yo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, me da mucho gusto y te agradezco esos elogios, tal vez inmerecidos. Y bueno, quiero felicitarte yo también, porque ahora que hiciste la invitación, entré a la página y pude oír con mucho gusto, pues yo creo que fueron las últimas palabras de Giorgio De Angeli, que dejan un recuerdo maravilloso, una historia, que aparte platica la historia de su vida y que es como un archivo histórico que se tiene que guardar para la posteridad entre la gastronomía mexicana. Ciertamente, fíjate que, bueno, ya entraremos ahorita el tema sobre tu libro, La Mesa de Hernán Cortés, pero hacemos un preámbulo a esto que pues ha sido una gran pérdida, que es la pérdida que hemos tenido del señor Giorgio De Angeli, pero eso es lo maravilloso que tienen programas como estos, ¿no? Que son testimonio vivo de las personas, ¿no? Y ahora lo tenemos ya registrado, y que a solicitud de los cibernautas, pues incluso lo podemos tener grabado, ¿no? ¿Cómo no? Oye, pues a ver, platícanos. Bueno, hay tantas cosas que se te tienen que preguntar respecto a este interesantísimo libro que has escrito. Bueno, tienes muchos además, pero hablando de La Mesa de Hernán Cortés, primero, ¿cómo te nace la idea? Bueno, tú sabes que yo escribí un libro que se llama Los virreyes y virreinas golosos de la Nueva España. Entonces, cuando escribí el prólogo del libro de los virreyes, pues me referí mucho a Hernán Cortés. Pero después me empecé a dar cuenta que era tan rico el tema que merecía hacer un libro aparte. Curiosamente, para muchos investigadores piensan que irse muy atrás es muy difícil encontrar datos. Y en el área del virreinato sí es muy difícil encontrar muchos documentos, pero lo que me asombró es que hay pero toneladas de información con respecto a Hernán Cortés, entonces, y por muy buenos investigadores. Entonces eso me permitió meterme ahora sí que hasta la cocina de Hernán Cortés y rescatar pues muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el recuento de bienes que tiene o en su testamento, pues puedes encontrar que trajo una alquitara. ¿Qué es una alquitara? Pues es como la prima hermana del alambique. El alambique generalmente tiene pues una chaqueta, un recubrimiento donde circula vapor, mientras que la alquitara se pone a fuego directo. Esa va a ser la única diferencia. Y luego tiene su cuello de ganso, etcétera. Y lo trajo, pues me imagino que para sus cañaverales, a sus ingenios, donde ya hacía producciones de azúcar. El azúcar se fermenta, se destila y obtiene alcohol. No digo que obtuvieran alguna bebida alcohólica, pero sí alcohol para curarse, como solvente para algunas cosas, ¿no? Sí. Así como eso, pues te puedo decir que tenía, por ejemplo, dice un servillón. Pues quién sabe qué será eso, ¿no? Pero yendo a los diccionarios antiguos, sobre todo hay uno de Sebastián de Covarrubias del siglo XVI, entonces ahí te metes, y que es un servillón, pues es una especie de jarro que se usaba para servir el agua en aquella época donde pues todavía todo era verdaderamente rudimentario, ¿no? Claro que también era parte del tesoro, o sea, la casa tenía como tesoro lo que se exhibía, sobre todo de plata, ¿no? La madera con la que se tallaban los muebles, ese era el verdadero tesoro.
cuando hay siempre juicios o cuando hay algún problema, siempre dice, fulano de tal le pagó con una pieza de plata a sultán, ¿no? O sea, inclusive en el testamento de Hernán Cortés dice, pues tenía unas escudillas que se usan pues para la sopa, ¿no? Para el manjar blanco, que era lo de moda en aquel entonces. Pues esas escudillas eran de plata y dice, esas tienen un valor como de tantos marcos de plata, ¿no? O sea que hasta te dice cuánto costaban, ¿no? O sea, cuál era el valor que tenía. Y además, pues el escudo de armas no estaba grabado, bueno, en ningún lugar encuentro que se mencione el escudo de armas de Hernán Cortés en algún mueble, en alguna parte de su casa, pero sí en una escudilla de aquella, una soparia, dice, o sea, en una soparia que es como un recipiente donde se servía la sopa, ¿no? O sea, un sopero actual. Un sopero, una sopera. Una fuente de sopa. Así es. Muy bien. Oye, y platícame una cosa. Este hombre del que sabemos mucho y del que no sabemos nada al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea, sabemos mucho como el gran conquistador, pero desconocemos mucho de su vida personal, privada. Era un hombre disciplinado para comer, es decir, comía sus horas, ¿cuántas veces comía al día? ¿Se sabe esto? Sí, sí se sabe. Lástima que no tengo aquí el texto, ¿verdad? No importa, pero Bernal Díaz del Castillo sí dice, porque hay un capítulo donde habla cómo era Hernán Cortés. Dice, bueno, pues cuando era joven, pues era muy fuerte, tenía un cuerpo así atlético para dominar el caballo, etcétera, y tenía un semblante muy duro, pero cuando trataba con alguien era una persona muy agradable y de gran trato, así dice, ¿no? Y posteriormente menciona cuál era su costumbre. Dice, bueno, en ese momento ya lo describe también Barrigón, ya no usaba su casco de guerra, sino una boina que tenía un escudito o una medalla de la Virgen, ¿verdad? Y además ya se dedicaba más bien a sus cosas, a sus juicios, porque tuvo muchos juicios, a su casa, pero también menciona todos los tiempos, ¿no? Se desvelaba generalmente y al amanecer, que serían a las 7, 8 de la mañana, se tomaba su chocolate como todos lo hacían. Un poquito más tarde ya era un almuerzo, al mediodía pues ya era una comida pues estilo europeo, yo me imagino, un poco no tan fuerte, y a las 8 de la noche cenaba. Ya después se iba a dormir y tenía pues toda la noche para descansar, ¿no? Entonces todo eso y con, claro, la precisión que no tengo en este momento en mi memoria, te lo dice mi libro, ¿no? Bueno, sí, claro, tienen que leer el libro, pero tú nos estás dando las introducciones a los temas. No, lo interesante del libro no está tanto en esos detalles, sino en ese asombroso hallazgo de ver a un Hernán Cortés comiendo, ¿no? Dentro del mundo de la gastronomía.